Qué bueno. Les pregunto, porque tuvieron unas largas vacaciones. am, usted había hablado con Claudia este mes, vamos a tener clase casi todo el mes. ¿Ok? Y en este mes mi meta es terminar todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Para poder entrar de lleno al Nuevo Testamento, que es lo estipulado desde un principio, la buena nueva, ¿no? Pero que más o menos tengan las bases y aprendan a leer el Antiguo Testamento, así cuando no tengan nada que hacer y tengan un tiempito, pues se leen los libros del Antiguo Testamento sin espantarse, ¿no? De cómo leerlos. Lo otro es de que el próximo sábado sí no hay clase, porque es pues Día de las Madres. Entonces, no vamos a tener clases ese weekend, pero el resto de los sábados sí, Dios mediante, ¿ok? Si hay algún cambio, pues ya con Claudia ahí les avisamos, ¿ok? Entonces, yo les mandé una tarea. ¿Se leyeron el capítulo 1 al 11 del Génesis? ¿Cuántos leyeron todos los capítulos? Yo no leí, pero ya se me olvidó. Ok. Me acuerdo que Dios empezó en Génesis el primer día, el segundo día y todo lo que creó. Ajá. Pero exactamente de todo no me acuerdo. Ok, bueno, no importa. No importa. Entonces abran este librito. Bueno, el mío es color verde, pero el de ustedes es azul, el que dice Antiguo Testamento. Personalmente, yo le había comentado a Claudia, a mí no me gusta este libro, es como un mapa y está todo como no es una estructura como un mapa, entonces hay que saber ubicarse dónde está, pero más o menos les voy a indicar de cómo es la estructura para que puedan empezar a leerlo. La lectura de la Biblia es importante porque ahí están las historias. Aquí en el libro lo que van a tener es el contexto histórico o van a tener la descripción del género literario o de la tradición en la cual fue escrita tal libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, de primera, el libro tiene lo que es una guía bíblica, ¿no? De dónde fue sacada todo este estudio y en la página 9, en la introducción dice preparativos para el viaje, sí, porque es como un viaje que van a hacer por su Biblia misma. Entonces, en las primeras páginas, la página 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta la página 20, está descrito lo que vimos en las clases pasadas. Un poco, digámoslo así, en otras palabras y muy diferente, las clasificaciones de los libros, la cultura de dónde es, cuáles eran estos libros, las lenguas de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay ciertas preguntas dentro de la lectura como para ver si ustedes pueden analizar un poco más una referencia histórica, una fecha de un texto o un análisis estructural. En donde dice en la página 18 y 19, dice una caja de herramientas, es más o menos una guía para usted de cómo debe estudiar la Biblia, ¿no? Cómo usted puede interpretarla incluso mirando no literalmente, que era lo que habíamos hablado en las clases pasadas, que cuando leemos tal cual es, sin hacer oración con la palabra, pues no la estamos interpretando y pues nos volvemos protestantes, ¿verdad? Y realmente creemos así, tal cual dice, eso pasó y hay que hacer una interpretación. Es palabra de Dios, es verdad de Dios, pero hay que hacer una oración particular. Para nosotros lo que es interpretación bíblica es oración con la palabra, que es lo que los protestantes no hacen. Ellos solo la leen y te dicen esto es, la serpiente sí habló y no me puedes decir que no hay una serpiente que habla. Pero no es así, no es así. Entonces, en la página 21 es algo parecido a esto. A este mapa. Oh, no sé, ya no sé.
No, está prendido. ¿Quién lo... Ah, bueno, es algo así. Está en inglés porque usualmente los mapas que yo consigo son en inglés porque son más accurate, o sea, son más exactos que los de español. Hay muchas cosas de nuestros hermanos separados en internet, entonces siempre trato de ser cuidadosa con lo que se ve. Entonces, por ejemplo, acá es un mapa, pero explicando todas las grandes civilizaciones de las cuales vamos a hablar esta noche. Entonces, aquí no está Grecia, porque realmente lo de Grecia lo vemos en Macabeos 1 y Macabeos 2 en una batalla con Alejandro Magno. Entonces, no necesitamos realmente saber mucho de Grecia por ahora, pero sí que fue una gran civilización antigua, no como lo es ahora, ¿no? Roma, por supuesto que vamos a hablar de Roma cuando veamos el Nuevo Testamento, puesto que los judíos estaban bajo la opresión de los romanos. Vamos a hablar de Egipto, claro que vamos a hablar de Egipto porque es el libro del Éxodo, está muy presente en el libro del Éxodo. Luego Asiria, Persia y Babilonia, que no se ven aquí porque, bueno, Babilonia sí, pero todavía no se ve ni Siria, ni Asiria, ni Persia, porque eso lo vamos a estar viendo de acuerdo a las cosas políticas que van pasando conforme usted vaya haciendo la lectura del Antiguo Testamento, ¿ok? Después, en la página 22, habla sobre Canaán. Canaán es una ciudad muy importante en la Biblia. Se va a repetir por todas partes en el Antiguo Testamento los cananeos y las clases de cananeos que existen. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Cuando ustedes vean recuadros como estos en su libro, esos son pequeños paréntesis de la historia explicando otras deidades, es decir, explicando otros dioses de la antigüedad, ¿ok? Entonces, eran los dioses mesopotámicos, porque lo que nos va a interesar ahorita es este imperio, Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Entonces, todos esos recuadros ya son más paréntesis de historia, de contexto histórico sobre las antiguas civilizaciones. Después, todo el libro, en la página 26 de su libro, es lo que por eso les mandé a leer el capítulo 1 al 11 del Génesis, porque está la primera descripción de uno de los géneros literarios que se encuentran en la Biblia, que se llama mito bíblico. Y el mito bíblico no es lo mismo que la mitología, es muy diferente, ¿ok? Transmite una historia con unos personajes fantásticos, pero que transmiten una verdad fundamental de todo lo que se inicia en el mundo. En este caso está así escrito los 11 primeros capítulos del Génesis, bajo ese género literario. Mitología, en cambio, son historias de personajes de una realidad que no se dio, que no existió, pero que transmite una realidad de un pueblo porque así lo pensaron que sucedió. ¿Ok? Es la diferencia. Vamos a ver unos videos y luego vamos a hacer lectio sobre los 2 primeros capítulos de Génesis, ¿ok? Como para que me entiendan mejor. Entonces, después este libro tiene recuadros así con dibujitos. Una vez más, si ustedes se fijan en la página 27, no estamos ni siquiera entrando al Génesis y ya está hablando del reino de Israel. Por eso es que les digo que es... ¿No tiene dibujos? No puede ser. Es el mismo. Yo tengo el azul también, pero es lo mismo. Bueno, acá ya lo ordenaron más. Bueno, yo no tengo, sí, por favor, bueno. No, este está más ordenado. Sí, yo estudié con este, por eso es que es muy difícil. Yo estudié con ese y no me gusta, pero sí van a tener recuadros, porque yo tengo este y también me lo llevo a mis clases. Ok, entonces, en este libro, en cambio, usted pues primero se tiene que guiar por el índice, es más sencillo todavía. Dice el primer testamento, no se fije en los títulos, por favor, ¿ok?
porque entonces se va a confundir y va a pensar que cuántos testamentos hay. No. Todo este libro es sobre Antiguo Testamento. ¿Que va a tener algunas partes de Antiguo? Sí, porque todo lo que se revela en el Antiguo Testamento es parte del Nuevo y del Nuevo parte del Antiguo. Entonces usted va a ver muchas cosas. Primero, las diferencias de las Biblias. La Biblia, ¿se acuerda que hablamos de las Biblias judías? Es la Torá, que son los 5 primeros libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, que se llaman el Pentateuco, ¿verdad? La Tanakh, que viene siendo el conjunto de la ley y los profetas, ¿no? Para los judíos, en este caso para nosotros, todos esos libros están en los libros históricos, en los libros sapienciales, en los libros proféticos, en todos esos libros, en todo el resto de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Pero hay una gran diferencia, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Entonces, para nosotros, eso se llama los 46 libros del Antiguo Testamento, lo cual el libro le llama el primer testamento, ¿ok? En cambio, para la Biblia judía es la Torá, que es el Pentateuco, y luego es la Tanakh, que es la ley y los profetas, y son unos rollos, y es muy diferente al Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Diferente en el sentido de cómo está compuesto, ¿no? Porque nosotros tenemos un canon bíblico de cómo está compuesto según nuestra historia de salvación. ¿Ok? Entonces después dice generalidades. Entonces aquí ya tienen toda la biblioteca sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Tienen toda la biblioteca. Usted puede ir incluso directamente, lo primero que le aconsejo que vaya es a donde dice géneros literarios, la página 24, y se lea los géneros literarios que contiene el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos géneros literarios los van a utilizar bastante en la lectura bíblica que van a hacer en casa. ¿Ok? Porque pues de nada sirve que vengamos a las clases si no leemos la Biblia. Yo le comenté a Leo, ellos van a leer la Biblia, no les compres libros. La Biblia lo tiene todo, pero no me hizo caso. Anyways, en donde dice 1000 años de historia, página 18, es un cuadro cronológico de cómo fueron apareciendo todos los personajes del Antiguo Testamento hasta que empieza la era cristiana. Es decir, los años en el Antiguo Testamento son de mayor a menor. Y el año 0, que es la era cristiana, es el nacimiento de Jesús. Entonces empieza el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, esto sí lo van a utilizar bastante. Y van a aprender a hacer su propia línea de tiempo para poder ubicarnos desde qué año existió tal civilización, ¿ok? ¿Por qué? Porque el primer personaje del que vamos a hablar, aunque hablemos de Génesis, el que nos corresponde hablar por nuestra historia de salvación es Abraham, ¿ok? Bueno, y acá está donde les había dicho un mapa sobre las antiguas civilizaciones, ¿no? En la página 21. Un poco de geografía e historia también de la Biblia. Entonces, eso es muy importante. Esto de los géneros literarios, sí, léanselo, por favor, ¿ok? Sí, léanselo, se los pido que se lo lean bastante. Si no entienden algo, pues ya me mandan las preguntas con Claudia. Bueno, de ahí, de ahí este libro se salta desde la página 28, ya empieza a hablar un poco de Génesis. Y empieza con el diluvio y luego empieza con Abraham. ¿Por qué no empieza con Adán y con Eva? Porque este libro, como les digo, es igual, es un poquito diferente al otro, pero cuando quieres ver de algo del principio, está en la mitad. Entonces, Adán y Eva lo van a ver en la página 35, donde dice, en esta primera parte del Pentateuco, en la página 35, los orígenes. Ahí van a ver la historia de Adán y Eva. Pero realmente para nosotros nos corresponde estudiar todo desde el diluvio. Desde el diluvio nos corresponde más estudiar. Entonces, de aquí va a mencionar ciertos otros personajes que empiezan, porque esto es así. Noé, los 3 hijos de Noé, solo la historia del diluvio, y luego viene Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Luego viene, después de eso, viene Moisés.
Luego de Moisés, Josué. Ya entramos a los libros históricos. Entonces, en Moisés usted ve Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Génesis es los patriarcas. Y Éxodo son los otros 4 libros del Pentateuco. ¿Sí ven? Entonces de ahí viene con Josué, después de Moisés viene Josué y entra a todos los libros históricos. ¿Quiénes están en esos libros históricos? Los jueces. Uno de ellos, un gran famoso juez, Sansón. Pero el último de los jueces fue Samuel y con él empieza la época monarca de todo el reino de Israel. Entonces, bien, hablamos de los reyes de Israel. Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas y segunda de Crónicas es Saúl, David y Salomón. Y los otros reyes, porque se divide el reino en 2, norte y sur, entonces se ve ciertos reyes nada más nombrados por muy encimita con los años, no todo lo que hicieron en su reinado, porque eran malos reyes, que ya Yahvé no los escogió. Entonces, después de Crónicas, viene los libros sapienciales. ¿Por qué los libros sapienciales? Porque es una recompilación de los cánticos de David y también de algunos escritos de Salomón y de varias personas sabias que hicieron los salmos. Y de los salmos viene Proverbios. ¿Quién no escribió Proverbios? Salomón. Entonces recopilan todos los libros sapienciales para nosotros. Y luego ciertas historias separadas. Judith, Tobías, Esther, que ya vienen en lo que está sucediendo tanto para el Reino del Norte como para el Reino del Sur. Entonces es bastante. E incluso el libro de Job también es como un paréntesis que está dentro del género literario de mito bíblico, pero está para explicar el sufrimiento humano. Y después de eso entra ya los libros de los profetas, empezando por los profetas mayores, que los profetas mayores, unos estuvieron en el norte y otros estuvieron en el sur, unos estuvieron en la deportación de Asiria y otros estuvieron en el destierro de Babilonia. A quien nos va a interesar de los profetas es Isaías. Pero no pueden leer Isaías porque los libros proféticos contienen muchos apocalipsis, es decir, mucho simbolismo, mucha revelación que necesita ser estudiada meticulosamente. Entonces, pero sí los vamos a mencionar. De hecho, se mencionan los profetas mucho antes de Isaías con Moisés, que es un gran profeta, y luego con Elías en Segunda de Reyes y Eliseo. Y Moisés y Elías sí nos interesa porque ellos aparecen en el Nuevo Testamento en la Transfiguración. Entonces, por ahí, todos los años van bajando y van bajando. Después de eso, después de los libros proféticos, el estudio de profetas mayores y menores, nosotros hacemos otra vez, seguimos en libros, pasamos los libros históricos, pero ya estamos en profetas, pero otra vez necesitamos entrar en la historia. Y ahí aparece Macabeos 1 y Macabeos 2, que es ya la historia de una familia judía que quiere sacar del asedio a Israel porque ya Grecia está presionando, Roma viene por detrás y es en donde se ven muchas historias de batallas, es muy fuerte, es muy sangriento como Josué, y en esos libros son como tratados políticos. Entonces realmente la lectura es más de leer un tratado político, es eso, nada más. Y entonces ahí nombran específicamente la gran batalla de Grecia con el dirigente Alejandro Magno. Entonces todo eso que se ve ya está al final, ¿por qué? Porque ahí entra Roma pisando fuerte y entonces ahí en esos libros empieza la opresión de Roma hacia Judea, el reino que sobrevive de tantas cosas que le pasan por desviar su mirada de Dios. Y después de eso, entramos al Nuevo Testamento, ya con, ustedes saben, ¿no? El nacimiento de Jesús, la historia de Jesús, la vida misionera de Jesús, la vida apostólica de Jesús. Y vemos que Jesús está ¿en qué situación? Que Roma le cobre impuestos a los judíos. Por eso todos los libros del Antiguo Testamento, sí, es mucha antigüedad y es muchas cosas feas que a veces uno lee, pero todo eso es parte de nuestra salvación. Y este libro
curiosamente, no tiene una continuación, como les digo, sino que se va saltando, va resaltando porque el foco central de estos personajes, más lo que leen en el Nuevo Testamento, es Jesús. Es Jesús, completamente Jesús. En donde vemos que Isaías es el profeta mesiánico, el rey David es el que sigue la línea mesiánica, sus descendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo desemboca en Jesús, que no lo sabían antes ellos, pero todo desemboca en Jesús. Entonces, por lo pronto, se van a leer la página 35, que es los orígenes, que es lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Ok? Yo les voy a explicar más o menos 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4 del Génesis, si alcanzo. Pero estoy tratando de buscar, no sé, porque en mi libro lo tiene diferente. Debe haber aquí una página. Bueno, del 35 al 50 van a leer del libro. Por lo pronto. Y dentro de esas páginas que van a leer, lo que van a estar leyendo es la historia de los orígenes, es decir, la creación, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Del 1, casi todo el Génesis lo van a leer en estas páginas del libro. Pero por eso era importante que se leyeran los capítulos del Génesis. Sí, dime. Sí. Aunque se llamen diferentes las Biblias, la Torá y la otra, es el mismo tema, son los mismos escritos y es la misma idea que la Biblia o el cambio. Bueno, en lo que es la Torá, tengo entendido que sí, pero obviamente es con la lengua hebrea, porque ellos desde muy niños estudian la lengua hebrea y todavía con más datos, porque ellos tienen teología judía también, ortodoxa, judía y judía. Entonces la tienen como nosotros la teología cristiana, ¿no? La tenemos nosotros. Pero tienen obviamente más datos, puesto que todo sucedió allá, ¿no? Más, sin embargo, para nosotros por eso viene traducida, ¿no? De los 3 idiomas y principalmente en el Antiguo Testamento predomina el hebreo, ¿no? El hebreo. Ahora, la Taná, que es la ley y los profetas, ¿no? Que es el conjunto de la ley y los profetas, también tiene mucho que ver en una gran similitud con ellos, pero la composición no es diferente, sino en estructura es diferente, más no en esencia. Con la connotación de que para ellos nunca hubo un Mesías, que eso que los profetas decían y eso que la ley representaba realmente no era Jesús. Por eso todavía lo siguen esperando. Esa es la gran connotación. Eso es lo que para la esencia de ellos el Mesías no ha llegado. Para la esencia de nosotros en esos libros el Mesías, lo están hablando del Mesías y es Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, sí, obviamente está muy diferente, incluso cómo ellos ponen los libros proféticos, cuál va primero en el orden, porque ellos cuentan su historia de salvación, digámoslo así, en el sentido de que todavía están esperando ser salvados. En cambio, para nosotros es nuestra historia de salvación que desemboca en lo que estamos viviendo. ¿En qué época litúrgica estamos? ¿Qué época litúrgica estamos ahorita? No, eso es ciclo. ¿En qué estamos viviendo litúrgicamente? No, estamos en Pascua. ¿Y qué celebramos en Pascua? ¿Que Cristo qué? Vive y resucitó, ¿verdad? Vive, está vivo. Nosotros tenemos un Dios de vivos, ¿no? Él es toda la resurrección. Estamos en Pascua, estamos en esa parte litúrgica, Pascua. Entonces, cambio para ellos es una historia de salvación. No, pues estamos esperando al Mesías. Todavía el Mesías no llega para ellos. Espérate, deja que termine. En realidad ellos tienen el mismo Dios creador y están esperando esta venida.
Sí, ellos dicen Yahvé, ellos dicen Yahvé, ellos dicen Yahvé, ellos dicen Isaías, ellos conocen a Elijah, que es Elías, o ellos sí hablan de todos estos personajes que vamos a, de Samuel, de David, de Saúl, de Salomón. Ellos hablan todo eso de Moisés por sobre todo. Es muy grande para la cultura judía, Moisés. Pero, por ejemplo, para nosotros Moisés es muy, pero muy importante, más no como Jesús. Sí ves la diferencia, y obviamente ellos no, Nuevo Testamento ni hablar, ¿no? Pues nada que ver. Sin embargo, muchas cosas, lo que más ves de ellos es en la Torah. Lo que más ellos sí de corazón se aprenden es la Torah. Eso sí se aprenden porque los niños van a ellos a escuela, la catequesis de ellos son escuelas judías en donde hablan en su idioma hebreo. La Torah es completamente hebrea, o si no, esas Biblias que tienen hebreo-inglés, dependiendo, ¿no? Para ellos ya vendría a ser algo como bilingüe, ¿no? Y van aprendiendo todos sus cultos que están en Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos tienen 613 mandamientos, nosotros tenemos 10. El libro de Deuteronomio se lo saben de memoria. Entonces, todas esas cosas desde ellos. Pero nosotros venimos de ellos porque son como nuestros hermanos mayores. No podemos negar eso de nosotros, y porque nuestro Señor murió, ¿qué? Siendo judío. Él era judío, completamente judío. ¿Ok? Rey de los judíos, decía su cruz. Ahora sí. ¿Ya terminaste o no? Sí. Menciona que la Biblia, en la Biblia está lo mismo que en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de estos libros. ¿De ellos? De estos libros. Oh, sí, este es el antiguo y el otro es el nuevo. ¿Está en la Biblia? Sí, todos los va a mencionar. Entonces, nos puede ir llevando o orientando cómo lo busco en la Biblia cuando esté. Sí, voy a mandarle a Claudia un documento de la lectura bíblica, aunque más que todo de esta parte, porque del Nuevo Testamento ya lo tengo. Y lo saqué de ese mismo libro, porque es el mismo libro que yo utilizo para mis otras clases. Entonces, de este libro voy a hacer lo que deben leer según lo que vayamos hablando. Pero como les digo, no vamos a estudiar a profundidad los 46 libros del Antiguo Testamento. Solo van a leer lo que les mande leer, porque lo que es más importante en nuestra historia de salvación, porque solo tenemos este mes para terminarlo. O sea, esto. Y es mucho. Sí, sí, exactamente. Además que yo doy un curso solo de esto y me demoro casi 6 o 7 meses. ¿Ah? Ya. Yeah. Por eso le dije a Leo que la Biblia es mejor, pero bueno, aprovechen que tienen esto y ya tenganlo de regalo, porque sí les va a hacer uso bastante. Al menos si se ponen a dar estas clases, sí lo necesitan. Esto es lo que necesitan también, porque la Biblia tiene lugares geográficos, un atlas bíblico. Usted va a aprender el estudio de los mapas. Sin ubicarnos en las ciudades bíblicas, no vamos a entender muchas cosas, ¿ok? No es que nos interesa saber, ay, pero entonces, ¿dónde está enterrado Moisés? No, no es eso. Lo que pasa es que hay muchas cosas también culturales y políticas, también escenas sociales que se ven, y necesitamos ver cómo este mapa ha cambiado hasta la fecha por las guerras que se están dando hoy en día, ¿no? Entonces, esto sí van a necesitarlo bastante. Dime. Hablamos bueno, son 12 tribus de Israel, ¿okay? Pero nos enfocamos en 2 solamente. No sé, ahorita nos vamos a enfocar en Adán y Eva. Y se vuelven a mencionar las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus siempre se van a mencionar. Pero, ¿dónde están las otras 10? Porque siempre hablamos de... Bueno, pero es que empecemos por lo primero. Y lo primero es nuestros orígenes, ¿ok? Entonces, ¿les puedo poner un video? Sí. Ok, vamos a leer Génesis, ¿ok? Vamos a leer Génesis 1 y Génesis 2. Y vamos a hacer lectio. Necesito un voluntario para Génesis 1 y otro para Génesis 2. Cuando digo 1 y 2, es todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Pausado, y pónganle mucho cuidado a la diferencia entre esos dos capítulos. Después de eso vamos a ver
Vamos a ver 2 videos de cómo inicia el mundo según los griegos y cómo inicia el mundo según los nórdicos. ¿Ok? Y pues después hablamos un poquito de ciencia, de cómo los científicos dicen que se inició el mundo. ¿Han escuchado del Big Bang Theory? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. Ok, entonces necesito un voluntario. Saquen sus Biblias. Ah, 1, 2. ¿Ok? Tú lees el 2. No, 1. 1, 2. ¿Ok? Empieza, por favor. Ay, Adán está bailando. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Sigue, sigue. todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el primero, fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las otras. Hizo Dios entonces una bóveda y separó las aguas de las otras. Las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares. Vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semillas y árboles frutales, que por toda la tierra dé fruto con su semilla de ella, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales. Árboles frutales que dan fruto con su semilla de ella, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno y atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, y el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. Oh Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteo agua sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Dios, que todo ello era bueno, los bendijo Dios, diciendo, crezcan, multiplíquense, llenen las aguas del mar, multiplíquense así mismo las aves sobre la
y atardeció y amaneció, fue el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales del campo, reptiles y criadas. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastren por el suelo. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los crió. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los vivientes que se muevan sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimente toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se muevan sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo estuvo terminado su trabajo y descansó. Es el día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día descansó de su trabajo, después de toda esa creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de crear el cielo y la tierra. Adán en el jardín de Edén. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra y luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento de vida. Yahvé Dios plantó en el jardín, en el lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia, el bien y el mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, que se dividía en 4 brazos. El primer se llamaba Pisón, y rodeaba de toda la tierra de Ávila, donde hay oro molino, y allí se encuentra también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llamaba Mujona, y rodeaba la tierra de Jud. El tercer río se llama Tigris, y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Euro. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar semejante. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra todos los animales del campo, de las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que sean hombres.
Y el nombre de todo sentimiento había de ser el hombre y la cosa. El hombre puso nombre a todos los animales, a los del cielo, a los salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y este se durmió, le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne de la costilla que Yahvé había sacado al hombre. Tomó una mujer y se la llevó ante el hombre, y entonces el hombre exclamó: esta es el hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. La tentación y la tentación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. No, yo les dicto. Bueno, vamos a hacer lectio de esto primero antes de ver los otros videos, ¿ok? Vamos a ver si se fijaron. ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 1 y 2? En el capítulo 1, él crea todas las cosas, crea separar el cielo de la tierra, crea vida debajo de la tierra. En el otro capítulo crea al hombre, a las seres vivientes, hace que sale el brote de la tierra verde, todo y llena de los animales, hace los animales salvajes. Entonces los dos son la creación. Los dos son la creación, pero hay una diferencia. No, en el primero también crea Adán y Eva. El primero es un orden, no está como ordenando. Es un orden. El primero hay, desde el principio empieza, se hace la luz. Y luego se hace el segundo día otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Lo tiene una estructura, ¿verdad? Y al final, el Señor descansa, ¿verdad? No, porque lo último que crea es a la mujer, por eso es que somos lo mejor del universo. No soy bien feminista. Entonces, somos la corona de la creación, ¿no? ¿Nunca han escuchado eso? La corona. Porque lo último que hace el artista para decir es un masterpiece. Nosotros somos... Sí. No. Bueno, vamos a centrar la reflexión. Entonces, el primero es todo ordenado, estructurado, ¿verdad? Lleva un orden de las cosas, ¿no? Habemos personas que somos así, con un orden de las cosas, ¿no? Pero en el segundo capítulo, ¿a qué crea primero Dios? Al hombre y la mujer. En el uno termina con el hombre y la mujer, y en el segundo empieza con el hombre y la mujer, y luego la distribución de los ríos. Cus, cuando habla del río Cus, es Etiopía, ¿ok? Entonces, son nombres antiguos de los países que ahora existen. Entonces, esto es muy interesante porque, ¿por qué un relato es así y el otro es como diferente, ¿no? Pero son lo mismo. Porque el Génesis se escribió durante estos años. En el año del año 722 al 587 pasaron dos cosas al reino de Israel. Ya se habían dividido, ya eran dos reinos. Y los asirios deportaron a 10 tribus de Israel, del reino del norte. Las desaparecieron completamente del mapa. Entonces, cuando esto sucede, ¿no? Cuando viene Babilonia y nace Babilonia como imperio, en cambio destierran a todos los que quedaron del sur, que eran los de Judá,
y los meten dentro de Babilonia, porque eso es lo que hacía Babilonia, los metía dentro de ellos, los desterraba, los sacaba de sus tierras, pero los metía con ellos. Y ahí nace el profeta Daniel, y sin embargo acá nace el profeta Isaías. Entonces, el Génesis fue realmente escrito al final del año 400. Eso significa que no es el primer libro escrito de la Biblia. Y fue escrito en una época en donde estas personas estaban perdiendo su identidad por esto. Porque ¿qué le pasa a un deportado? No se siente ni de aquí ni de allá. Y más si lo desaparecen, ¿verdad? ¿Qué le pasa a un desterrado, un exiliado? No es de ninguna parte tampoco. Y entonces, en ese golpe de identidad, lo que tú sientes es, ¿cómo hago para que las siguientes generaciones sepan de mi existencia? Y por eso Génesis empieza con los orígenes. Para nosotros se inició el mundo así. Como usted quiere escoger. Usted puede escoger el capítulo 1, yo me identifico con el 1 o yo me identifico con el 2. Pero entonces hay una razón de ser de identificarse con ese capítulo. ¿Quién es usted y a qué vino a este mundo? Esa es la invitación. Si usted todavía no sabe quién es usted, y cuando digo quién es usted no es que me diga, me llamo tal, soy de este país, tengo tal edad, mi situación amorosa, no. Eso es son simples preguntas para hacer un perfil de la persona. Pero la pregunta es más profunda. ¿Quién es usted? O hágaselo usted, ¿quién soy yo? Y después de contestarse esa pregunta, piense, ¿quién es usted para Dios? Ante los ojos de Dios. Porque solo así usted va a descifrar a qué vino a este mundo y a decir por qué fue creado. Eso es el Génesis. Entonces, si tienen esta Biblia de aquí, la Biblia latinoamericana, muchos pasajes van a estar escritos como en cursiva, diferente, ¿no? No sé, miren el modo de la cursiva es así como ¿cómo se dice? Manuscrito, como un manuscrito, ¿no? Y en otras partes va a estar así, todo recta, las letras y todo eso, ¿no? Cuando está en cursiva es porque las personas, los escribas que pusieron estas historias, no es que se imaginaron algo, es que antes de Abraham, que les contó cómo inició todo, debió haber algo. La primera civilización, los primeros seres humanos debió existir. Entonces, por un lado, algunos de estos se pasaron acá. Los poquitos que quedaron, que no deportaron a todos, los que se mezclaron con ellos, pero fueron desterrados con Babilonia y se mezclaron con otras razas. Entonces, ¿qué sucede? Que en una situación político-social de este calibre, en el desespero, pues tienen que decir, bueno, nosotros conocemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los hijos de Jacob, porque fueron generación de generación que se fueron contando cómo Yahvé llama a Abraham, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos de nuestros orígenes? Cuando las otras culturas, las asirias, babilónicas, los griegos, los nórdicos, tienen también un inicio de cómo se creó el mundo. Para los científicos se creó el mundo con el Big Bang, ¿verdad? Y el Big Bang es una simple explosión, hay un movimiento que explota todo y de repente todo se da. Y lo que no se explican es quién hizo ese movimiento y ahí viene nosotros. Y entonces resulta que si usted se va a San Juan, vayan al Evangelio de San Juan, vayan al Evangelio de San Juan en su Biblia, en el capítulo 1, dice la palabra, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios.
Y el verbo era Dios, es decir, la palabra era Dios. Hágase la luz, la palabra con poder, ¿no? Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, hágase la luz en medio de un caos, de una oscuridad. Y las tinieblas no la impidieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en esa pequeña revelación de Cristo al apóstol San Juan nos está diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron en el principio de todo. Ahora, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Él es eterno. Nosotros no. Él nos hace partícipes de la vida eterna cuando estamos llamados a su presencia. Esperamos participar de esa vida eterna, ¿cierto? Entonces, si Él es eterno, Él no terminó el mundo en 7 días, porque el tiempo de Dios es muy diferente a como lo contamos nosotros. ¿O es que usted pudiera terminar una obra de arte en 7 días? No, ni un artista termina en 7 días. Se toma años incluso para terminar una obra magnífica. Y miren toda la naturaleza, todos los seres vivos, cómo estamos compuestos en nuestro mismo organismo. O sea, ¿en qué mente tan brillante nos compuso así como lucimos? ¿No? Y sin embargo, muchos renegamos de cómo lucimos, no nos apreciamos o nos metemos cosas dentro de nuestro organismo que nos dañan, atentando contra nuestra misma vida y nuestra creación, faltándole el respeto al Creador. Entonces, cuando hago eso, pues no sé quién soy, ni para qué vine a este mundo, pero voy a picar a todo lo que me digan para descubrirme yo. No, porque el mundo no es un buen consejero, pero la palabra sí, porque la palabra hizo la luz, hizo las plantas, hizo los animales, tiene poder. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, ok. Tiene poder. Uy, traigan café mejor. Tiene poder. Entonces, si esto es así, mi propósito aquí es más grande de lo que yo puedo pensar. ¿Cómo está la teoría de la evolución? Bueno, la otra teoría de los científicos es de que nosotros venimos de un mono. En el Génesis, antes de cada libro de la Biblia, hay algo que se llama introducción al libro. Y Génesis dice que relata los orígenes de los primates. Primate significa primero en su especie. Entonces, si usted viene del mono, pues yo lo respeto mucho, pero yo no vengo del mono, ¿ok? Porque hay la primera especie del mono, la primera especie humana, primate. Así tal cual. Nosotros no compartimos esa teoría de la evolución, porque los animales se extinguen y se extinguen por su naturaleza, porque son una inteligencia ordenadora. Ellos nacen, crecen, se reproducen, mueren, ellos no trascienden, según la filosofía, no tienen alma. Yo esa parte no la creo porque yo he tenido mascotas y yo rezo por mis mascotas que estén en el cielo. Entonces, ahí sí le discuto mucho a Yahvé, porque no. Sin embargo, así dicen los filósofos. Ellos nacen, crecen, se reproducen, mueren. Es una inteligencia ordenadora, saben ya su misión, para qué vinieron y ya, se acabó. En cambio, nosotros nos vamos de este mundo terrenal y el alma no se reencarna porque no daña completamente el principio de la creación. Somos únicos, uno en el Señor, buenos en el Señor, verdaderos en el Señor y bellos en el Señor. 4 trascendentales tenemos nosotros. Son 4 sellos particulares que están dentro de nuestra alma. Incluso los mismos que son gemelos idénticos son diferentes. Por eso no creemos en la reencarnación ni creemos en la evolución, porque no podemos venir de una especie primera siendo nosotros otra primera especie. Estaríamos interviniendo con lo que es natural.
¿Sí me explico? Entonces, con el Big Bang también chocamos bastante, porque entonces si hay un movimiento, como nos dice San Juan, que en el principio era el verbo, que era la palabra, entonces hubo un cero absoluto que hizo el movimiento y bueno, sí, se creó. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, pero en 7 días no fue. 7 en la Biblia significa plenitud, es decir, que cuando ya llega la plenitud con Dios, todo es perfecto. Todo es perfecto, hermoso y armonioso. ¿Ok? Entonces, por eso hay muchas cosas en el Génesis como vivió 913 años. Eso significa que vivió muchos años. Después hay un versículo que dice, y luego el Señor acortó la vida de los humanos a 120 años. No, no es así. Estos son relatos escritos en este tiempo de destierro, en donde en la desesperación para que las nuevas generaciones no pierdan su identidad, necesitaban unas bases, pero ya por escrito. Aquí entra la escritura en la Biblia, porque con Abraham lo que entró fue la tradición oral. Yo le cuento a mi siguiente generación cómo Yahvé me llamó y me dijo que es un solo Dios, no varios dioses. No varios dioses. Y curiosamente, en las tradiciones de las otras civilizaciones muy antiguas, también tienen una manera de ver cómo se creó el mundo. Entonces, por el lado de los griegos, está Cronos, Gaia, la madre tierra, y por el lado de los nórdicos llegan hasta Odín y Thor y Freya y todos esos dioses nórdicos. Y si ustedes se fijan en la antigüedad, todos son dioses, 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 dioses. Entonces Yahvé corta con eso en el momento que llama a Abraham y se presenta ante Abraham. Y Abraham, si no hubiese escuchado la voz, aunque le dijeron loco y dejó a toda su familia, no estuviéramos aquí. Ni los judíos, ni nosotros, los cristianos. Así de sencillo. Entonces, yo no puedo decir que la creación del universo pues se dio así en 7 días. Y estoy en el primer capítulo. Y ahora en el segundo capítulo, en donde empieza con el hombre, es por este mismo sentimiento. Siempre hubieron varias versiones, y es que hay varias versiones en el Antiguo Testamento, bajo 4 tradiciones distintas, yavista, en donde muchas partes le dicen a Dios Yahvé, que significa yo soy, y en otra parte, Elohim, también que significa yo soy. Y estas dos tradiciones se complementan, esto nada más es Génesis, ¿ok? Yavista y Elohista, que están en el Antiguo Testamento y luego en otros libros también están. Y esto nada más, ahorita es Génesis, pero el resto del Pentateuco es tradición deuteronómica y tradición sacerdotal. Y después, más adelante, en los otros libros están estas 4 mezcladas. Por eso leer Antiguo Testamento no es fácil, porque estas tradiciones, si el Génesis se escribió al finales del año 400, estamos diciendo que ya para ese entonces estaba pronto a llegar Persia y derrocar Babilonia. Y ahora quien mandaba era el imperio persa. Imagínense, ¿no? Y cuando fueron encontrados todos esos escritos, pues ahí dan los datos históricos. Y es un aproximado, esto es un aproximado de tiempo. Que sabemos bajo la historia que es así, un aproximado. Pero con exactitud nunca lo vamos a saber porque son años muy antiguos. Muy antiguos. Sí. Una preguntita. Sí. Yo entiendo lo que está diciendo cómo se miden los años, por ejemplo, que Matusalén vivió 900 suena bastante ilógico. Pero de ahí a que por ejemplo, estoy en desacuerdo que dice que Dios acortó los años, que no puede decir. Yo no estoy en desacuerdo, yo no es desacuerdo. Así lo escribieron. Entonces existen mentiras en la Biblia, no es No es mentira en la Biblia. Por eso les dije que leyeran del capítulo 1 al 11 del Génesis. Está escrito, toda la Biblia tiene géneros literarios. Son 6 géneros literarios. Y los primeros 11 capítulos de Génesis son bajo el género literario mito bíblico. Es decir, explican una verdad fundamental de nuestros orígenes, mas no es literal. Cuando digo literal, es no tal cual. Para nuestros hermanos protestantes es tal cual. Y no lo oran. Para nosotros nos llama a decir
cuál es tu origen. No te concentres en que si fueron 7 días, si la serpiente habló, si Matusalén realmente vivió esos años. Es una expresión de un autor humano, inspirado bajo el Espíritu Santo, en un tiempo de destierro por la desesperación de que las nuevas generaciones no pierdan sus orígenes. Inspirado inspirado, porque ellos no se apropian de sus palabras. O sea, mientras escriben, están llenos del Espíritu Santo. Eso es para nosotros la Biblia. Pero entonces, si vemos que hay un autor que solo escribe, por eso es que el Vaticano no ha aprobado ninguno de esos evangelios apócrifos que están en el YouTube, porque es totalmente paralelo a la inspiración del Espíritu Santo. Es como lo que va a suceder ahorita con el conclave, ¿no? Por eso hay que orar mucho, que el nuevo Papa venga del Espíritu Santo y que vive el Evangelio. Si no, estamos perdidos. Así de sencillo. Si no oramos, porque el Espíritu Santo es el poder, es la fuerza, es lo que dijo cuando Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz, ahí vino el poder. Porque dice que ni una hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Exactamente. Si la voluntad de Dios, por menos todavía una prueba más difícil, ha habido papas terribles a través de la historia. Claro que sí, pero hay que orar mucho como iglesia. Sí, pero hay que seguir orando, porque así como se llamó a Judas para ser parte de los 12, también como ellos son seres humanos, se desvía su corazón. Y eso es lo que hay que orar, para que no suceda eso, para que sea una persona que realmente vive el Evangelio, porque es lo que necesitamos, ¿no? Porque no tienen la tarea fácil. Sobre sus hombros hay una gran responsabilidad para el próximo Papa que va a venir en una época en donde lo que más se atormenta es a la familia. La desunión familiar, es por donde entra el demonio totalmente y destruye completamente todo. Y es que algo así sucedió con este reino de Israel. Cuando estaba leyendo el Génesis, el primero y el segundo, me di cuenta que no puedes tomar nada como de forma literal, porque te empieza a describir toda la creación. Después llega cuando dice que Caín mató a Abel y Dios lo desterró. Y él le dijo, pero porque si me vas a desterrar, yo voy a estar bajo tu protección, las otras personas me van a matar. Pero si solo había los 4, entonces ¿dónde estábamos esas otras personas? O sea, que no puedes tomarlo todo. Exacta. Porque tiene lo que, cuando digo mito bíblico, es que cuando tú lo estás leyendo, lo tienes que leer, primero, invocar al Espíritu Santo, para que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría, porque no es fácil, el Antiguo Testamento no es fácil. Segundo, no son mis palabras, ni yo estuve en esa época, ni usted es muy antiguo para saber cómo se creó el mundo, ¿no? Pero nos guiamos por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que Adán, Eva, Caín, Abel son lo que llamamos nombres epónimos, así se llaman, nombres epónimos. Para referirnos, Adán significa primer hombre y Eva significa primera mujer. ¿Existió un primer hombre y una primera mujer en toda la creación del universo? Sí existió. ¿Que hubo una serpiente que hablaba? No. Las serpientes no hablan, pero si usted encuentra una, pues me la presenta, porque yo no he visto y yo le huyo a las serpientes, yo no he visto una serpiente que habla. Pero ¿quién es? ¿Qué es esa historia para nosotros de la tentación? Es como tú te veas en tu creación y en tu desobediencia a Dios. Y luego con Caín y Abel, pues nos relatan en la historia que obviamente el primer hombre y la primera mujer pues tuvieron relaciones, porque hay unas partes, en algunas Biblias dice, y se acostó con su mujer, o estuvo con su mujer, o unas veces más explícito dice, entró en intimidad con su mujer. Eso significa que pues están listos para procrear, ¿no? En ese momento se supone que bajo ese primer hombre y esa mujer, pues viene una descendencia, ¿no? Entonces hay una descendencia y sucede que en la creación el Señor está viendo que pues el ser humano lo creó a imagen y semejanza suya, pero también hay algo que se llama concupiscencia, que el ser humano se olvida quién es Dios y hace lo que se le da la gana, hace su voluntad. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad. Entonces Caín hizo su voluntad y nace lo que se llama
el primer signo de violencia y odio entre los seres humanos. Eso es el relato de Caín y Abel. La envidia. Porque es que déjenme decirles una cosa, desde los inicios los pecados capitales existen. Y los pecados capitales son los mayores para nosotros en nuestra vida espiritual. Por eso siempre necesitamos ir a confesión, vivir nuestra vida sacramental, buscar un director espiritual, tener una guía, algo, saber de la palabra, no sé, oraciones. Está batallando usted en su vida entre el bien y el mal, en no caer en vicios, en cosas así. Pídale al Señor que lo ayude, porque por sus fuerzas no puede. No puede, el Señor nos lo dice en el Nuevo Testamento claramente, el yugo de Él es más llevadero. En cambio, somos mal dejados porque queremos resolverlo todo a nuestra propia voluntad. Entonces, ahí, Caín se llenó de soberbia y de envidia. Y claro que van a poner, y Yahvé dijo esto, y ya, ¿por qué? Así le llamaban. ¿Por qué le llamaban así? Abraham se los dijo. Y ellos eran los hijos del padre Abraham, del primer patriarca. Es decir, los descendientes, porque Abraham es padre de muchas naciones, ¿no? Los descendientes. Entonces, ¿qué sucede? Que después, más adelante, cuando pasan más personajes en Génesis que hablan de los años, de que vivió, eso significa, y lo dicen, vayan de nuevo al Génesis, si están en San Juan, vayan de nuevo al Génesis. Toda Biblia, pero toda Biblia, por eso les digo, esto es verdad de Dios y no es ningún invento. Toda Biblia tiene referencias de contexto histórico y al menos en estos capítulos, en los 11 capítulos de Génesis, está cuándo se escribió, por qué se escribió, para qué significa este relato, por qué Caín hizo eso, qué es lo que está tratando de decirnos el Señor con su palabra y no enfocarnos, no, pero es que Caín y tiene la marca y le pasó eso y también tuvo descendencias y todas las descendencias tenían la marca y todo eso. No, eso es como inicia la maldad en el mundo, entre nosotros mismos, porque viene de nosotros, no viene de Dios. No viene de Dios. Otra observación para mi punto de vista. Si estamos, como ejemplo, si la serpiente no habla, la Biblia dice que le habló a la serpiente, que todos sabemos que no era una excepción de serpiente, está refiriendo al acusador, a Satanás. A Satanás. Entonces, si nosotros empezamos a restarle credibilidad a la Biblia, vamos a terminar con un Dios pequeño. Pero es que, ¿por qué le tenemos que restar credibilidad a la Biblia si te estoy diciendo que es verdad de Dios? No habla, ¿cierto? Estoy diciendo en términos teológicos, sí. Esto es teología bíblica. Esto es teología bíblica. Y yo no he visto una serpiente que habla. ¿Usted sabe que no es una serpiente? Sí, pero yo no puedo decirle es Satanás. Esto es una simbología. La serpiente es una simbología. El Génesis está lleno de simbología. ¿O es que tú en verdad crees que va a venir un dragón de 10 cabezas como lo dice el Apocalipsis? No. Exactamente. Por eso no podemos referirnos que le quitamos credibilidad a la Biblia porque estamos ya haciendo teología bíblica. Exacto, exacto, pero estamos ahorita orando y explicando la teología bíblica. La teología bíblica nos permite a cada uno de nosotros evangelizarnos. Y es la ciencia que más le ayuda a usted a contrarrestar a los hermanos separados, no la apologética, sino la teología bíblica. Porque la teología bíblica evangeliza y la apologética defiende, pero si usted no cree, ni sabe quién es, ni a dónde va, entonces ¿para qué defiende su fe? Porque hay que saber esto bastante para defender su fe. Y con una convicción, con esa convicción, con la misma convicción con la que decimos, creo en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Si no estoy convencido de eso, no puedo defender mi fe. ¿Okay? Entonces, a lo que voy es, estas palabras están escritas bajo un género literario llamado mito bíblico. No mitología, mito bíblico. ¿Ok? Porque la mitología pone personajes, trata de transmitir una verdad, pero sí tiene una connotación falsa. Y les voy a mostrar cómo. Ahora a ver si me funciona esto antes que venga la tormenta.
para que vean la diferencia y respetemos con las culturas. ¿No vale? ¿Lo apagaste? Y veamos cómo las otras culturas también tienen su manera de decir cómo empezó el mundo. Yo, según aquí, tengo internet. Vamos a ver aquí. Si les da miedo, pues no lo vean. Lo esencial, no. No, tampoco, espérenme. Al origen de los dioses, sí. Por ejemplo, lo que relata de Caín y Abel, puede decirse que es como una parábola también. Es algo así. Es más o menos así. Todo lo que está en los 11 primeros libros del Génesis es más o menos una, sí, es una analogía como una parábola. El primer capítulo, de hecho, está escrito en una especie de poema, por eso está primero se hizo esto, segundo se hizo eso. El segundo capítulo, en cambio, está relatado como un pequeño testimonio, ¿no? Y empieza con el hombre. En caso de Caín y Abel, pues continúa el testimonio, ¿no? Y entonces están mezclados de todos los 11 primeros capítulos de Génesis, todas estas tradiciones están mezcladas. Caín y Abel, incluso del diluvio, hay culturas que explican el diluvio de diferente manera, con la leyenda de Gilgamesh por sobre todo. Y en cambio nosotros lo explicamos bajo ¿qué? Bajo que en estos primeros seres humanos que existieron, ¿verdad? Existió una persona que se llamaba Noé y construyó un arca que Dios la pidió, porque sí existió en el mundo un arca de ese tamaño y un diluvio que acabó con la humanidad de ese entonces. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, creo que es este de los dioses. Ay, ya lo perdí. ¿O era este? Yo no sé, por ahí hicieron una mezcla media rara. En alguna parte del mundo, me dijeron. Bueno, esto es como los nórdicos nos cuentan que se inició el mundo, ¿ok? ¿Sí lo pueden ver? Ah, ya. Los nórdicos son los vikingos. Oh, me asusté. Está Caín y Abel.
Después de dar forma a Mitra, los dioses consideraron que este no podía ser un reino deshabitado. Al ver dos troncos al borde del océano, decidieron que a partir de ese material crearían a la humanidad. Se formaron un hombre llamado As y una mujer llamada Emma. Odín les dio vida, inteligencia, y As esculpió sus ojos, oídos y bocas. Esto es como la Trinidad presente que crean al primer hombre y la mujer en el mundo, según los nórdicos. Conocido como el padre de todos. Finalmente, los hermanos crearon el reino de Asgard, que sería el hogar de los dioses. El reino estaba separado de los demás, conectado solo por el puente infinito. Y así comenzó el reinado de los dioses sobre el mundo. Eso viene siendo como el Edén y la separación de la tierra con el cielo. Déjenme ver si puedo encontrar lo de los griegos. Los griegos son... Los griegos... Creo que era lo esencial, los dioses, la historia, el origen de los dioses griegos, el origen de los dioses griegos, la antigua Grecia, Urano, Egea. Creo que era este, no. Lo perdí. No, se los mando con Claudia. Es sobre la madre Gaia. ¿Pueden aprender la luz, por favor? La madre Gaia que esconde a sus hijos y luego Rea Silva esconde a sus hijos porque viene Zeus y los rescata y saca a Palas Ateneas de la cabeza de su padre Cronos. Es un desastre ahí porque les cortan los testículos a Cronos, los matan, o sea, Cronos se comía a sus hijos, pero Zeus es el que sobrevive y rescata y así se creó el mundo. Y entonces ahí se crea el Olimpo y están todos los hermanos con Zeus, pero Zeus es el que manda porque pues él los rescató, le tienen todo el respeto. Entonces el Olimpo representa como el cielo para ellas y la separación entre los dioses y la humanidad, ¿no? Y los griegos pues cuentan todas estas historias de Zeus hizo esto, Atenea hizo esto, Apolo hizo aquello, son derivaciones de los pueblos griegos, cómo se fundaron. Entonces ahí nacen los argonautas, nacen las leyendas del Minotauro y todo eso. Son leyendas y eso es lo que se llama mitología, pero griega. En cambio acá es mitología nórdica. Entonces, acá los nórdicos, miren que hay 3 hermanos, ¿no? 3 hermanos, y ellos son los que arman al hombre y a la mujer. Es como decir Padre, Hijo y Espíritu Santo para nosotros. Cada cultura tiene una manera de expresar sus orígenes. Eso es muy importante, porque es tu identidad. Entonces, por mucho tiempo, los griegos realmente pensaron que habían muchos dioses. Y por mucho tiempo los nórdicos, ¿se acuerdan? En la época de los vikingos, cuando venían a conquistar y a saquear las iglesias y los monjes, ellos le rezaban a Thor, le rezaban a Odín, pero ellos sacrificaban humanos para ganar las batallas. Violaban a las mujeres y hacían miles de cosas, pero ellos creían en los dioses. Y estamos hablando, esa época eres todavía después de Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban evangelizados. Después vino una mezcla de razas de Europa en donde se evangelizaron y los vikingos se bautizaron cristianamente. Porque mientras no llegue la evangelización, pues estás pensando que hay muchos dioses. Hoy en día, esto encontramos en nuestra cultura. El secularismo. Vivo como si Dios no existiera. O soy ateo, o soy agnóstico, o soy más de la ciencia, creo en el Big Bang, tiene más sentido para mí, o simplemente pues creo en esto. En mi caso, pues yo soy católica y yo creo que el mundo sí se creó así. Y creo perfectamente que hubo un hombre y una mujer y hubo una descendencia, porque si no, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Pero con el paso del tiempo, las épocas han cambiado y las nuevas generaciones, tú necesitas comprobarles científicamente que en verdad esto pasó. Y nunca lo vas a poder hacer porque no estuviste ahí.
y no puedes regresar al tiempo. No hay una máquina del tiempo. No llegamos hasta ese punto. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti decir, esto es palabra de Dios y esto es lo que yo creo porque tiene razón? Evangelio de San Juan lo dice claramente en esa revelación que Cristo le hizo al apóstol San Juan. Ahí estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que nosotros nos interesa es entender, Dios me creó, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y antes de llegar a ese para qué, a responderme quién soy yo. Porque tengo una misión en este mundo. Entonces, cuando viene la tentación, interrumpe mi misión, la tentación. Me saca del enfoque que tengo con Dios. Porque la tentación está ahí para hacerme caer. Entonces, si yo caigo, como cayó Adán y cayó Eva, ¿qué castigo se llevaron ellos? Una expulsión. ¿De dónde? Del Edén. ¿El Edén qué es? El paraíso. Lo que es para nosotros, el cielo. Lo que Moisés era la tierra prometida. La tierra prometida se convierte para nosotros en el cielo, la vida eterna. Ahora, ¿que existió un Edén? Sí existió un Edén. Todos esos lugares que geográficamente habla el Génesis, miren cómo la arqueología bíblica avala esto, incluso el género literario. Todos esos lugares están en Turquía, están en todos esos países que todavía no he llegado, que algún día visitaré, ¿no? Entonces, saber que geográficamente esos lugares existieron, claro, más iluminación a mi fe. Porque es que solo podemos entender esta palabra según nuestra fe, según lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso si le estamos metiendo mucha ciencia y muchas cosas literales, entonces nos desviamos de la esencia de la palabra. Y ahí sí no tomamos la palabra como verdad de Dios. Dime. Hay algo que me llama mucho la atención cuando estamos leyendo el Génesis. Dios cuando está a Adán y a Eva les advierte, pueden hacer todo, pueden comer de todo, pero no de aquí. Entonces, la desobediencia es la que nos lleva, o sea, nosotros mismos nos gustamos por desobedientes. Exacto, exacto. Y no tenemos. Los problemas existen, no es que yo no me, sino que yo por desobedecer me llevo una consecuencia. Exacto. Y lo otro es de que siempre se nos ha dicho, y tal vez esto pueda ser muy controversial para ustedes, pero es que a mí me lo enseñaron así. El ser humano pues es creado a imagen y semejanza, y no somos perfectos. No, el Señor no nos creó perfectos. Cuando nos creó a imagen y semejanza, nos creó con un propósito en la vida, con una misión específica, y para que la trabajemos y lleguemos a hacer eso, imagen y semejanza, es decir, perfectos en Él. La única manera es perfectos en Él. ¿Cómo? Participando de la vida eterna, viviendo en gracia, teniendo vida sacramental, ¿ok? Entonces, en ese camino, yo tengo algo que se llama concupiscencia. Concupiscencia es la inclinación al mal. Y el demonio lo sabe perfectamente, porque el demonio, mucho antes de la creación, fue expulsado del cielo por desobedecer y querer ser más que Dios. El gran pecado de los hombres es querer ser más que Dios. Yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo soy Dios. ¿Ok? Ese es el gran pecado de la humanidad. Y lo vemos en grandes personas que tienen mucho poder y que aplastan al débil. Lo vemos claramente ahí. Y por eso estamos así como estamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa concupiscencia, yo tengo esa inclinación al mal, pero no se activa hasta que el demonio viene y me tienta. Entonces, el demonio es elegante, tiene palabra, es hermoso, porque la tentación se te presenta hermosísimamente, que tú no sabes si es o no es, pero quieres caer en el pecado. Entonces está en ti que caigas. En el momento en que tú caes, la tentación se vuelve pecado. No cuando Él te tienta es pecado. Es cuando tú caes en la tentación que es pecado. Por eso decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. ¿Por qué líbranos del mal? Porque en el momento que caes en el pecado, le perteneces a Él, no a Dios. Te separas de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Somos débiles, ¿verdad? Somos débiles. Pero hay personas que ni siquiera conocen cuáles son sus debilidades. Entonces no saben quiénes son. ¿Y cómo te ayudas?
Entonces, ¿qué haces? Si estás en una comunidad cristiana, pide ayuda por medio de la oración. Habla con un sacerdote, busca la palabra, personas que te puedan orientar, porque todos tenemos una fragilidad que necesita ser orientada, necesita ser trabajada para yo no caer en esa tentación. Y si caigo y peco, la misericordia de Dios no es más grande que mi pecado. Acudo a confesión, me redimo, hago mi propósito de enmienda de cambio y me uno en gracia, mi alma con el Señor, y puedo participar de la Eucaristía. Así es, sí, dime. Podrás tener todo, menos podrás comer y usar todo lo que quieras, menos del árbol del bien y del mal. ¿Y tú sabes por qué el relato es así? Porque el juez, sacerdote y profeta Samuel le dijo al pueblo de Israel, ¿para qué quieren un rey? Si siempre nos ha ayudado Yahvé. Y el pueblo dijo, por eso es que viene de nosotros la maldad, el pueblo dijo, queremos ser como las otras naciones que tienen reyes. Y Yahvé le dijo a Samuel, no es a ti que rechazan, es a mí. Pero entonces yo voy a escoger los reyes. Y escogió a 3, Saúl, que le dio la espalda, después a Yahvé. David, que fue magnífico, aunque también cayó en pecado, pero fue muy buen rey. Salomón, también muy buen rey, se desvió así un poco, pero nadie puede decir si no está allá en el cielo o está en el infierno. Nadie puede decir eso porque la historia de Salomón es muy diferente. Le permitió vivir años de gloria, sin guerras. Y después de eso, se divide el reino. Y ya los reyes ya no los escoge Yahvé, los escoge el pueblo. Ese pueblo ingrato que cuando Moisés los liberó se estaban quejando en el desierto de que no tenían que comer, pero sí querían ser latigados por los egipcios. Así de malagradecidos somos los hijos de Dios. Esa es la concupiscencia. El árbol de la ciencia del bien y el mal es que siempre va a estar ahí algo, porque es que Lucifer no se quedó con los brazos cruzados cuando fue exiliado y totalmente caído del cielo. Él hace la guerra a Dios por nosotros. No hay bien sin el mal, pero la batalla es espiritual. Entonces yo me tengo que inclinar al bien, aunque me cueste. Y solo lo voy a hacer como lo hizo Pablo, con asesino y todo, convertido, pero amó al Señor. Así tal cual. O sea, hay esperanza para hasta un criminal convertirse y ser hijo de Dios. Sí, exacto. Como el Señor no mira nada a tu pasado con Dimas. Nada, absolutamente nada. ¿Cómo le dice a Pilato? Más culpa tiene aquel que me entregó. ¿Por qué? Porque Judas no se arrepintió. Le dio dolor, se dio cuenta de lo que hizo, pero no lo buscó para decirle lo siento, no estuvo ahí al pie de la cruz. ¿Dónde estaban los demás apóstoles? Excepto por San Juan. Escondidos, escondidos. ¿Qué hacía el Señor cuando lo clavaban? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacemos nosotros si nos hacen mal? Ahí enseguida está la ira actuando en nosotros, o el llanto, o la desesperación. Entonces, calma, conózcase a sí mismo. Los griegos esto era lo que tenían, conózcase a sí mismo, porque cuando se conoce a sí mismo, usted sabe quién es y a dónde va. Y la creación nos invita a eso. ¿Cuál es tu origen? Yo les pregunto, y bueno, no me lo cuenten, ¿no? Pero contéstenselos en sus casas. ¿Ustedes saben la misión que Dios les ha puesto aquí en el mundo? Si aún siente que no la saben, está bien, pero sean sinceros. San Agustín decía mucho eso, y hay que ser muy honestos con nosotros mismos para poder empezar a discernirnos a nosotros mismos. Si no empezamos por nosotros mismos, no podemos discernir más nada. No podemos hacerlo. Y esa es, yo creo, en lo personal yo pienso, en tantos años de enseñanza y también en mi mismo testimonio de vida, que la batalla más grande que tiene el ser humano es que todavía no aprende a conocerse a sí mismo. Y quiere conocer a Dios, pero
Dios también te invita a que te conozcas, porque Él ya sabe que tú eres, pero tú no eres capaz de decirte, a mí me gusta comerme 4 cafés y 4 panes todos los días y no soy capaz de decírmelo ni siquiera frente al espejo. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y lo oculto. Hasta a mí mismo puedo ocultarme cosas. Entonces, no. ¿Cómo? No. Si Dios sabe quiénes somos, ¿por qué no nos atrevemos nosotros a decirnos, como cuando nos miramos en el espejo y vemos nuestras imperfecciones, quiénes somos? ¿Qué es ese miedo que nos impide? Ahí está. Y Lucifer es experto en ver esas almas vulnerables. No necesita una ventana súper mega abierta, él no necesita una puerta abierta, él solo necesita esto y entra. Entonces, ojo con que usted no sepa sus fortalezas y sus debilidades, porque pues con Caín se metió facilito y terminó acabando con el hermano por medio de la envidia. La envidia siempre ha existido y existe muchísimo en muchas partes, en la familia, en el trabajo, en la escuela. En donde usted vaya está la envidia y es una energía tan fuerte que la puede usted incluso sentir rápidamente. Y así va la ambición. Miren los gobernantes que tenemos, cómo lucha el ciudadano en una sociedad que no le ofrece lo que necesita. Miren dónde estamos, viviendo en un país que no es el nuestro. Ahí viene el éxodo, que sales de tu tierra, inmigrante, andando por el desierto, volviéndote a descubrir quién tú eres. No termina esta historia, pero es una historia de amor. Pero hay algo muy importante, por ejemplo, lo que tú ahorita estabas diciendo. Pero es muy importante conocer para poder defendernos, porque Jesucristo se defendió de los que con la palabra. Está escrito. Está escrito. Incluso miren, estos mismos fariseos y saduceos lo cuestionaban tanto y él les hablaba del Antiguo Testamento, lo que ellos decían que se sabían, y les hablaba él del Antiguo Testamento, nunca aboliendo nada, explicándole, y no lo escuchaban. No lo escuchaban. Entonces, yo estoy haciendo lectio, yo estoy haciendo oración con la palabra, porque estoy haciendo preguntas para que reflexionen. Pero entonces, cuando ustedes lean el diluvio, hay una parte que dice, y entonces desde ahí le prometió Yahvé a Noé que jamás iba a destruir la tierra, iba a tocar al ser humano, jamás, jamás, jamás. Y después vemos que pasan cosas que dice, y Yahvé permitió esto, y Yahvé mandó tal cosa. ¿Por qué? Porque el autor humano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, expresa su experiencia de vida con Yahvé. Como si yo les digo de tarea, y lo pueden hacer, como lo hicieron mis alumnos, escriban en una hoja quién soy yo y pongan su testimonio de vida de cómo entró Cristo en su vida, cómo entró Dios en su vida, su conversión. Y usted lo va a escribir así. Unos como película de terror, otros se van a poner a llorar mientras escriben. Todo un drama para hacer una película. Otros lo pueden hacer muy románticamente con un poema. Y entonces esos son géneros literarios. Y asimismo expresan estas personas inspiradas por Dios su vivencia de vida con Yahvé. Mientras esté en el Antiguo Testamento voy a decir bastante Yahvé, por si acaso. Con Yahvé. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, aunque vea que dice Yahvé, es un tipo de redacción. Yahvé le hizo una promesa, una primera alianza, como me dijo a mí el padre Carlos, una primera alianza. Y salió el arco iris, y muy lindo todo, que no iba a volver a tocar a su pueblo. No lo hizo, pero su pueblo cayó en muchas cosas por sus actos, por sus consecuencias, por lo que hicieron, mientras con Moisés, becerro de oro, el maná del desierto, quejándose en el desierto para que les caigan, ¿por qué nos quitaste de ahí? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? De Egipto, donde los tenían 400 años esclavizados, no, mal llevados, tal cual el pueblo de Dios. Y así nosotros, porque cuando decimos, hágase tu voluntad, no estamos completamente seguros. Y entonces hacemos nuestra voluntad. Hasta ahí digo porque ya Claudia me está viendo. Pero en la próxima clase continuamos, ¿ok? De nada, de nada. Después continuamos.
Y léanse las páginas que les dije ya de este libro. De 35 al 50. Oh my God, es bastante. De la Biblia se los mando con Claudia. Vamos a ver a Abraham, a los patriarcas, ¿ya? Oh my God, está lloviendo.